Federación Mexicana de Jóvenes Judíos. Es una organización que ya tiene algunos años de haber sido fundada, en donde somos el paraguas que representa a todas las juventudes e instituciones de la Juventud Judía de México ante Comité Central, Tribuna Israelita, las comunidades nacionales y también hacia afuera. ¿No? Tenemos colaboración con las juventudes judías de Latinoamérica a través de FEJLA, con las juventudes judías del mundo a través de la World Union of Jewish Students. Tenemos contacto con el American Jewish Committee, o sea, realmente somos la representación institucional de la Juventud Judía de México. Y bueno, sí, como bien dices, yo no tengo esa historia de empezar en la comunidad desde chiquito, al menos en el tema de la TNUA. Yo estudié en el ATID y no, muy poca gente de mi generación participaba en ese tipo de grupos. Pero pues siempre fue algo interesante para mí. Recuerdo que la primera vez que asistí a una TNUA, un grupo de TNUA, fue, yo creo que tenía 12 años y fuimos a un campamento. Y realmente de ahí en adelante no volví a involucrarme ya con ninguna TNUA. Esa TNUA se llamaba Yahad, no sé si sigue existiendo, era de Maguen David. Y cómo entré a la comunidad o cómo me surgió este sentimiento de apoyar y de activar dentro de la Juventud Judía de México fue a través de la Marcha de la Vida. Nosotros en la Marcha de la Vida se organizan dos viajes en la juventud, uno para universitarios y uno para segundos y terceros de prepa. Es el mismo viaje, pero se divide en esos dos rangos de edad. Y yo fui en segundo de prepa, tenía 18 años en segundo de prepa, y cuando estuve en la Marcha de la Vida tuvimos la oportunidad de ver los campos de concentración, los guetos, pero no solo eso, tuvimos la oportunidad de ver cómo era la vida en Polonia, cómo era la vida en Varsovia, en Cracovia, antes de la Shoah. Era una vida súper activa, o sea, si nosotros creemos que la comunidad judía de México es súper activa, tenemos todo y hacemos todo, no nos podemos imaginar cómo era de vibrante la vida judía polaca antes de la Shoah. Tenían partidos políticos, periódicos, revistas, centros comunitarios. O sea, si nosotros somos 50 millones en México, ellos eran 3 millones en Polonia. O sea, factor 20 más allá. Eh, Cuando vimos la vida, cómo era vibrante, cómo era increíble y lo que pasó después, cómo en cuestión de años todo eso fue destruido hasta sus cimientos, algo me tocó, algo dentro de mí se despertó y dije, no, en México no nos podemos quedar como pasivos. Nuestra judeidad o nuestro judaísmo no puede ser algo pasivo que vivamos nada más porque nacimos judíos y ya, sino que tenemos que ser activamente judíos y tenemos que ser activos dentro de nuestras comunidades para apoyarnos entre nosotros y hacia afuera, que creo que eso es lo más importante y eso es lo que me llamó para entrar a la comunidad. Estuve trabajando en Voces de la Marcha, que es la juventud de la Marcha de la Vida, durante muchos años. Estuve trabajando en Journey, que es la juventud de Maguen David, y luego entré a FEMEJ como ejecutivo, como parte del ejecutivo. Me invitaron al Congreso del American Jewish Committee en Tel Aviv en el 2023 y cuando llegué ahí, todo lo que pensaba creció exponencialmente, porque ahí me di cuenta cuál es el verdadero activismo judío internacional, cuál es ese cabildeo que se necesita hacer con gobiernos, con instituciones de la sociedad civil, para avanzar la agenda sionista, para avanzar la agenda de la seguridad, de la lucha en contra del antisemitismo y de los valores que nos caracterizan, ¿no? Que son los valores judíos. Así es como llegué a la comunidad. Oye, Jake, este, ¿cuál crees tú? O sea, me encanta porque platico con mis hijos, platico con otros, y es que la juventud no se involucra, la juventud es apática, la juventud no quiere, ¿sí? Aún con esto y de repente despiertan. Pero es un tema recurrente, o sea, yo me acuerdo cuando nosotros éramos los jóvenes, digo, Daniel era antes de la creación del Estado de Israel y de la Segunda Guerra Mundial, es más, antes de que Adán y Eva casi, pero yo era un poco más para acá. Dime algo, ¿es lo mismo? ¿Ha cambiado? ¿Hoy la juventud está más involucrada, menos involucrada, más dispersa? Mira, yo no diría que la juventud judía de México es apática. Creo que si nos comparamos con otras juventudes judías de todo el mundo, incluyendo la de Estados Unidos, somos una de las juventudes más activas. Pero lo que dices es muy, muy cierto. Cuando suceden eventos trágicos como el 7 de octubre, a lo mejor a ti te tocó la guerra de Yom Kippur, no sé, Isaac, si te estoy echando mucho para atrás. No, sí, sí, nos tocó, sí, 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 sí. Casi, casi nos tocó antes de que existiera Kippur siquiera, pero bueno. Pero sucede que cuando hay este tipo de eventos
las generaciones de jóvenes a las que los toca tienden a despertar un sentido de, bueno, yo soy sionista, yo soy judío y tengo que activar y tengo que hacer algo por mi comunidad porque está pasando esto. Pero ¿cuál es el problema con eso, Isaac? Si nosotros y nuestro valor judío o nuestro activismo judío depende de factores externos, o sea, si depende de que Israel esté en problemas para que yo se active dentro de mi comunidad, ¿qué va a pasar el día que Israel no esté en problemas? ¿Qué sucede cuando todo está sucediendo de manera correcta, cuando no hay ningún asunto dentro de Israel así mayor? Pues pierdo esa identidad. Nosotros no podemos ligar lo que sentimos por Israel y lo que sentimos por nuestra propia identidad judía con eventos externos. Y creo que eso en México lo hacemos muy bien. Nosotros a nuestros jóvenes le enseñamos que el sionismo, que el judaísmo, que nuestros valores milenarios valen la pena por el amor que le tenemos al pueblo judío y por el amor que le tenemos a nuestra comunidad, no por el miedo que tenemos de que alguien externo nos ataque. Y cuando alguien externo nos ataca, es con ese amor que ya teníamos cómo nos defendemos y llegamos preparados y llegamos listos. Y creo que eso nos diferencia de otras comunidades. Daniel, ¿tú quieres preguntar Estuviste en algo? Polonia. Dices que te asombró descubrir el nivel de actividad y de cosas que había por cuestiones judías, que había partidos políticos, etcétera. ¿Se te ha ocurrido tratar de conservar, redescubrir o reinventar lo que había en Polonia? Por supuesto, creo que lo que pasaba en Europa del Este, o sea, sin enfocarnos solo en Polonia, antes del Holocausto, es algo que deberíamos de redescubrir para ver qué factores podemos reinventar en nuestra comunidad moderna. Digo, por supuesto que la situación de los años 30, 20 en Europa del Este y la situación del 2024 en la Ciudad de México es completamente diferente, pero debe de haber características de esas comunidades que las hacían tan fuertes que nosotros podíamos aprovechar y redescubrir para aplicar en nuestra comunidad local. Primero, no creo que las condiciones de entonces con las de ahorita sean totalmente diferentes. Ok, Son diferentes, pero no totalmente diferentes. Las mismas fuerzas que existieron en los 30 están en acción hoy en todo el mundo, de en acuerdo. particular en México. Entonces, son similares, pero para ser similares habría que conocer tanto lo que pasaba en los 30 como las acciones y las participaciones judías en los 30, que éramos probablemente uno de los elementos más activos políticamente en toda Europa, bueno, en todo el mundo en realidad, pero centrados desde Europa. Si tú manejaras o conocieras el idioma, la cultura, la literatura de esta gente, podrías entender lo que pensaban y lo que hacían. Claro. Sin eso, la entrada a esos valores y esos pensamientos es casi imposible porque además hay pocas traducciones. Ujú. Si tú te centras en un judaísmo sionista, entonces de alguna manera estás renunciando sin saberlo, sin quererlo, a una participación internacional y te estás ligando u obligando a aceptar una serie de valores preestablecidos en los que tú no tuviste nada que ver. Voy a darte un ejemplo. ¿Tú consideras que el 7 de octubre es un día diferente, único, de acuerdo? Pero si Ujú. agarras, si tomas todo el antecedente de todas las participaciones, de todo lo que ha habido en el cercano Oriente, y no voy a entrar ahorita a las efemérides, aunque al rato las voy a entrar, hoy es una semana muy israelí, y muy palestina, muy cercano Oriente, todo pasó esta semana en el cercano Oriente en la historia. Si tú analizas la historia, resulta que el 7 de octubre es una infamia provocada. Quiere decir que ninguno de los dos lados puede presumir de un nivel ético particular ni antes ni después, y sobre todo no después del 7 de octubre. Quiere Ok. decir, no puedes tomar la acción moral, decir es que somos mejores. No es cierto. Es que somos diferentes. No es cierto. Si regresas a lo que había en Europa Oriental antes del 7 de octubre, obviamente, y aplicas esas consistencias políticas, incluso
Bueno, se aplicas incluso las consecuencias políticas de un sionismo que era minoritario, totalmente minoritario en Europa. Europa no eran, los judíos de Europa no eran sionistas, pero participaban en todo, en todo, con sus ideas en todo eso. El sionismo era mucho más, llamémosle haluciano, kibutziano, socialista, creativo, etcétera. Aquí Ujú. las víctimas, casi el 7 de octubre, y nada más te lo dejo para que lo consideres después, el 7 de octubre puso un alto a ese judaísmo, a ese sionismo haluciano, porque las víctimas son todas parte de ese grupo La mayoría. y las dejó totalmente abandonadas. Y entonces tu pregunta es completamente al revés, porque lo que están tratando de hacer es que tú nada más consideres el 7 de octubre como una acción de los buenos contra los malos. Y de pronto resulta que entre los buenos hay muchos malos. Bueno, Tú no, has no estado en diría. Israel, Sí, tú has viajado en Israel. sí, claro. ¿Cuánto tiempo te lleva llegar de cualquier punto de Israel a Oraner o a Engel o a cualquiera de esos kibutzim? No, bueno, Tel Aviv está a una hora y cacho de donde fue el Gaza Envelope. Todo eso, una hora y cacho. Una hora y cachito. Bueno, pregunta, entonces yo te preguntaría a ti, para que tú te preguntes o me contestes, ¿dónde estaba el ejército 11 horas durante 23 horas que no llegó? A Bueno, una hora y cacho de distancia, cuando civiles agarraron su coche, se fueron manejando y llegaron a rescatar gente. sí. ¿Por qué al establishment de ese país esa gente no le importaba? Bueno, No, no, no me atrevería a decir que a esa gente no le importaba. Creo, sí creo que el 7 de octubre es un día único, pero no creo que es un evento aislado. Claramente es una consecuencia de una construcción que ha ido pasando desde los años, creo que empezando desde la primera intifada, cuando surge Hamas, y en el 2005, cuando unilateralmente Israel se retira de la Franja de Gaza. Creo que sí se fue construyendo el 7 de octubre. Creo que se pudo haber prevenido, definitivamente. Creo que el Estado pudo haber reaccionado mejor, sin dudarlo, pero yo no soy la persona indicada para hacer la pregunta ¿dónde estaba el ejército ese día? Porque no sabría qué decirte. Yo no soy estratega militar, ni mucho menos. Yo no sé cuáles son las regulaciones internas que tiene el ejército de Israel y por qué se tardaron en llegar, lo cual fue, yo creo, lo peor del 7 de octubre, que hasta las 3 de la tarde empezó a llegar los rescates. Fue crítico, es algo que se va a tener que investigar, que va a tener que haber culpables de alguna u otra manera y va a quedar una mancha negra en la historia del pueblo judío y en la historia del Estado de Israel y en la historia del sionismo. Porque como dices tú, la mayoría de las víctimas eran de este movimiento kibutziano de Haluziano y que realmente, por ejemplo, el kibutz Nir Oz tenía su Feria de la Paz en los años 90, donde venía gente de Gaza y hacían parrilladas con ellos. O sea, creo que jamás no entiende muy bien que la gente que fue a masacrar es la gente más alineada a la causa palestina. Pero bueno, yo no soy la persona indicada para preguntar dónde estaba el ejército. Pero te das eh, cuenta que si eres la persona indicada para hacer preguntas, no para dar Claro, respuestas. Las respuestas me queda claro que no las tienes tú y no, yo tengo algunas, pero tampoco tengo todas. Sin embargo, sí tienes dos respuestas muy claras, que es yo, Jacobo Cohen, sí puedo cuestionar. Yo estoy diciendo que hay culpables del lado israelí claro, y yo quisiera ver a los culpables por lo menos que no anden presumiendo en las calles de que son los mejores del mundo, bueno. por supuesto. Oye, ¿correcto? Jake, Entonces, todo eso de alguna manera, ¿tú crees que en algún momento dado alguno de los organizaciones juveniles en México tome en sus manos el papel de cuestionadores? Porque para que todo lo que tú dijiste suceda, alguien tiene que cuestionar y poner el dedo. Si todos siguen jugando el jueguito de aquí no pasó nada, los malos son los otros, pues no va a haber oye, nadie que cuestione, oye, pero yo entiendo que los malos son los Daniel, otros, perdón, pero Daniel, ¿tú crees creo que hay que alguien parte que en de, esos movimientos que cuestione esto? bueno, Por supuesto que el cuestionamiento debe de ser algo no solo alentado, sino promovido dentro de la juventud y dentro de la comunidad judía mundial. Eso no significa que yo crea que Israel tiene
la culpa de lo que pasó. Por supuesto que jamás es el culpable del 7 de octubre. Podemos platicar de quién fortaleció, no fortaleció, permitió, no permitió. Esa es una discusión para otro momento. Pero creo que cuando se calme la situación, cuando regresen los rehenes y cuando se termine la guerra, va a ser un tiempo para cuestionar qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, y los que hicieron las cosas mal, que respondan por esas cosas que hicieron mal. Eso en cualquier motivo, no hablo específicamente el 7 de octubre, en todas partes, en todos los estados y en todas las circunstancias. Recuerdo que en la guerra de Kipur ocurrió unas investigaciones similares con Golda Meir y con su ministro de Defensa, que creo que deben de suceder igualmente, y creo que la juventud como voz judía y la comunidad judía en general debería de cuestionar qué es lo que pasó y qué es lo que podemos mejorar para que esto no vuelva a pasar. Oye, Jake, yo quiero aprovechar justo que estás poniendo el tema de esto y preguntarte, ¿tú crees que la comunidad, los jóvenes de la comunidad judía, se les está preparando o están preparados, ¿sí? Para cuestionarse, no nada más este asunto, sino cosas que suceden en la comunidad, cosas que suceden en México, cosas que suceden en el mundo. ¿Les importa? O sea, ¿están preparados para esto? ¿O hay que prepararlos, hay que romper esa dinámica que llevamos desde hace muchos años de que esto es, y los jóvenes son para divertirse y para que cuando hay alguna actividad, vayan, aplaudan o oigan ese sentimiento, o Espérame, déjame para que déjalo que activen. conteste porque tu pregunta fue muy buena. Está bien, deja. ¿Tienen los jóvenes la preparación mental y cultural para cuestionar lo que está pasando, ya sea en México o en Israel? Yo no quiero hablar por todos los jóvenes, pero lo que puedo decir desde mi experiencia es que la educación judía en México es buena, es fuerte y sí te enseña a cuestionar. Y es parte fundamental de nuestros valores judíos el cuestionarnos las cosas. Supongo que si pasa cualquier evento en el mundo, los jóvenes, siempre los movimientos estudiantiles y lo que sea, son los primeros en levantar la voz y decir, oye, esto me parece injusto, esto creo que puede cambiar, esto puede mejorar. Como colectivo de juventud judía, creo que sí, estamos listos y podemos cuestionarnos las cosas. En el tema específico de Israel, creo que estamos hipercapacitados para, bueno, no voy a decir hipercapacitados, pero tenemos un escalón o dos de mayor preparación en ese tema que cualquier otra persona con la que nos enfrentamos en las universidades, al menos cuando estuve en la universidad o en el trabajo, cuando alguien se acerca con propaganda pro-Palestina o pro-Jamás disfrazada de pro-Palestina, sí podemos identificarla fácilmente, sí sabemos diferenciar entre qué es antisemita, qué es cuasi antisemita y qué de plano no es antisemita y solo es una lucha por Anti-israelí. derechos sociales. Oye, Es Daniel, legítimo. oye, Jake, y dentro de eso, ¿qué vas a generar? O sea, ahorita platicamos de ese tema que acabas de decir de las universidades, porque justo tenemos aquí a Gina Strauss, ¿sí? Que justo acaba de hacer algo así en Miami, pero la pregunta es, Desde luego. Bueno, se nos congeló. Se ¿Estará por congeló. ahí Gina Strauss para Aquí que está. ¿qué hay levante que la hacer? voz y se haga presente? Te congelaste, Isaac. Ah, perdón, te preguntaba, ¿ya se oye? Te preguntaba si Sí, pero hay que hacer entonces algo con ya los nada jóvenes. más sé concreto en la pregunta. Dale, Daniel, si hay que hacer, hay que generar que los jóvenes se vuelvan más activistas, ahorita que hablábamos de la juventud, sean pasivos, estemos así, actuemos hacia afuera, hacia adentro. ¿Qué es lo que buscas tú como presidente de FEMEG? ¿Qué puede traer FEMEG nuevo, aparte de la relación con otras comunidades, ¿no? De acuerdo. Creo que sí debemos de ser activistas. Creo que es el turno de los jóvenes ser activistas. A mí cuando era pequeño me decían mucho una frase que los adultos tienen toda la sabiduría, todo el dinero, pero nada del tiempo, y los jóvenes tenemos todo el tiempo, pero nada de la sabiduría y del dinero. Creo que lo que yo propongo como presidente de FEMEG en el futuro será hacer una conexión entre esa sabiduría y esos fondos, esos recursos que hay ahí arriba, y bajarlos aquí para que nosotros podamos invertir nuestro tiempo en activar en la comunidad judía, en hacer una comunidad judía más preparada, que pueda cuestionarse más su propia realidad en temas judíos y en temas externos, y también más sionista y más con valores judíos más intrínsecos, que los puedan sentir más y que los vivan y los valoren más de lo que lo hacen ya hoy en día. Muy como ¿Existe dijimos al alguna principio, organización en México que le dé entrada o participación a todos los que no son sionistas? por supuesto, somos, 20 si no me equivoco, 26 instituciones en FEMEG. Hay de corte desde ortodoxa, muy ortodoxa, desde la extrema de allá hasta extremadamente izquierda, como la Shomer o entre otros.
Claro que hay cabida para judíos no sionistas, aunque yo, como presidente de FEMEJ, fomento el valor del sionismo en la juventud judía de México. Oye, y la parte religiosa, que sabemos que es La acá la parte, diferente. la parte religiosa es un tema muy interesante, porque como se ha venido manejando FEMEJ en el pasado, es un tema de tolerancia a todos, ¿no? Desde lo más ortodoxo hasta lo menos ortodoxo, que todos puedan participar en los eventos de FEMEJ y que todos se sientan cómodos. Creo que al hacer eso se está olvidando un poco a la parte más religiosa, al no hacer los eventos 100% Shabbat friendly. En el tema del kashrut creo que lo hemos manejado muy bien, pero creo que podemos y fomentar también un poco más ese valor y ese sentido de la religión judía, obviamente sin descuidar a los que no pertenecen a esas corrientes. El tema aquí es ser inclusivos con todos, que todos puedan sentirse libres e incluidos en FEMEJ y en la comunidad judía de México, como se ha hecho desde siempre. Excelente. Oye, ya que hablaste de jóvenes y todo, me encantaría conocer la opinión, nada más que pueda abrir su micrófono, de Gina. Gina, con la Bnei, que tú hablaste de varias instituciones con las que trabajas ya. Creo que sería muy interesante que trabajes también hoy en día con la Bnei a nivel México, a nivel internacional, que están haciendo también muchas cosas en cuestión de derechos humanos. Pero Gina, tú acabas, ya decía, pues ya estás por ahí. Gina acaba de tener un evento con más de 400 jóvenes, más de 130 adultos, que fue sumamente interesante, pero creo que no está pudiendo abrir su micrófono. Judith, Ya lo abrí, ahí ya está. lo puedo. Tenemos a Gina acá, gusto verla. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para el que no conozca, mi nombre es Gina Strauss. Vivo en Miami desde hace 24 años. En el 2018, con la ayuda del doctor Dan Tartakovsky, abrimos el chapter más nuevo de la Bnei después de 30 años de que no se había abierto ningún capítulo. Y tengo el honor de ser la presidenta y soy la vicepresidenta senior de Bnei Internacional, así que en cualquier momento lo que necesiten, estamos para servirlos. Una cosa que es importante, Isaac, y que lo que tú decías, la Bnei Brit, pero no sé si saben qué es la Bnei Brit. Muchos me preguntaban a mí qué era la Bnei Brit al principio, y yo no tenía su misión clara, pero después de toda la labor que hemos estado haciendo, puedo orgullosamente decir que no solo es una misión, que es la realidad. Tenemos 181 años de existir, se fundó en 1843 y somos la más antigua. Nosotros ayudamos, entre otras cosas, a la defensa de Israel, al servicio comunitario, a la educación, ayuda en desastres, asuntos internacionales, aparte de lo que es la identidad judía, pero lo más importante en lo que yo me estoy dedicando aquí en Florida y en los eventos que estamos haciendo es en derechos humanos. Bnei Brit es un líder en la promoción de derechos humanos y en la lucha contra el antisemitismo, la intolerancia y la ignorancia de la gente. Tomando en cuenta que este es uno de los proyectos de Bnei Brit, estamos luchando contra el antisemitismo, invitamos a Shabbos Kestenbaum. Shabbos es miembro de la Bnei Brit, es un líder al que nosotros le decimos de impacto y de conectividad. Él tiene 25 años y está graduado de la Facultad de Teología de Harvard. Fue orador en la Convención Republicana y dio un testimonio fenomenal en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo más impactante para nuestros jóvenes, que es lo que más, no quiero decir amarillista, pero es lo que llama la atención, es que es el demandante principal contra la Universidad de Harvard por el antisemitismo que él presenció durante el tiempo en el que estudió en Harvard. Nosotros lo conocimos en el Fórum de Bnei Brit en Washington en el mes de mayo y se nos hizo interesante que viniera a hablar a los jóvenes. Él había estado haciendo muchas intervenciones con adultos, pero lo que a mí me interesaba es precisamente que hablara con los jóvenes y que los jóvenes lo escucharan y vieran cuál era su experiencia. Estuvo aquí, dio varias conferencias sobre el antisemitismo actual en las universidades en Estados Unidos. Vio a aproximadamente 460 alumnos de secundaria y preparatoria de los colegios hebreos principales aquí en Miami y nos los llevamos a los 2 JCCs más importantes del área para que hablara con la gente de Maccabi Tzair.
El objetivo de las visitas era cautivar a la mayor cantidad de estudiantes en las conferencias y que los jóvenes vieran la importancia de la autoestima y de la confianza que tienen que tener ellos en sí mismos para combatir este antisemitismo que está pasando en las universidades y que vieran la realidad de lo que está pasando en este momento. Todo esto empezó porque Josh, mi hijo, Joshua Strauss, que está en tercero de prepa, cuando lo vio, se dio cuenta que la información que las escuelas, inclusive las escuelas judías, les están dando a los jóvenes, no incluía esa parte de escoge la universidad y primero ve cómo está el ambiente judío en esa universidad para que aproveches, porque estar yendo a una universidad en donde te están atacando y todos estos asuntos fueron antes de octubre 7. Obviamente se intensificó, pero antes de octubre 7 ya existían. Y él fue el que nos empujó para que hiciéramos este programa. El programa se hizo con el apoyo de Bnei Brit Connect, que tenemos un programa específico que se llama Amplifying Jewish Student Voices, amplificando las voces de los estudiantes judíos. Y también aprovechamos para ver alrededor de 130 adultos de papás de hijos en secundaria y preparatoria que están haciendo las aplicaciones en los colegios en este momento. Estoy muy contenta porque quiero enfatizar que esto no nada más fue Bnei Brit, somos varias organizaciones que estamos ayudando. Obviamente la Bnei Brit hizo el patrocinio, pero lo hicimos junto con Loving Moms United, que ha estado haciendo eventos desde hace un año para apoyar a Israel, Maguen, que es un programa en donde se le está enseñando judaísmo, tradiciones, costumbres a los niños por medio de internet, y a FECELA, a la Federación Sefaradí Latinoamericana, por el apoyo que estamos recibiendo de ellos para generar conciencia y brindarles a los estudiantes la confianza que ellos necesitan para defender a Israel y que se sientan capaces de ponerse una kippah, si usan tzitzim, si tienen, si quieren ir a Shabbat, a Hillel o a Chabad, que puedan hacerlo y que no se sientan atacados. Y para finalizar, nada más para mencionar, fuimos a 3 escuelas que fueron Jewish Culture School, David Posner Jewish School, Hebrew Academy High School, y estuvimos en los 2 JCCs, en el Michael and Russell en Aventura y en el David Posner JCC, que está en Davie. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo varias preguntas. La primera, de acuerdo a lo que estás diciendo, podría suponerse que todas las universidades de Estados Unidos son antisemitas. ¿Tú crees que ese es el caso? No, definitivamente no. Ahorita que yo estoy haciendo las aplicaciones con Joshi y todo lo que nosotros hemos visto tanto en medios como las comunicaciones que hemos tenido con papás de los alumnos o los mismos alumnos en las universidades actualmente, y estoy muy involucrada porque tengo a Joshua que está a punto de entrar a la universidad, entonces sabemos qué es lo que está pasando. Hay muchas universidades que no dejaron que hubieran campamentos en las universidades y definitivamente dijeron, aquí no hay, y hay consecuencias el que vaya a ser campamento, pero hay universidades que no hicieron absolutamente nada, y los campamentos estaban ahí, y los alumnos se sintieron atacados. Hubieron varias ocasiones, una que a mí me quedó muy impactada es que en Colombia encerraron a varios alumnos judíos en la biblioteca y no los dejaron salir, y ellos tenían temor de salir porque no les fuera a pasar algo o los fueran a atacar físicamente. En otras universidades, al contrario, ha habido mucho apoyo hacia Israel y hacia la comunidad judía, y han dejado poner banderas de Israel en los diferentes fraternidades y sisterhoods en apoyo a Israel. Por eso, lo que Chavos decía es, escojan la universidad no nada más por la carrera que quieren tomar o por el prestigio que probablemente la imagen de prestigio que estas universidades pueden tener, sino escójanla en donde vayan a tener una experiencia buena y tengan el apoyo. Oye, Gina, ¿tú consideras, por lo que estás hablando ahorita, tú consideras que un aplicante judío a una universidad norteamericana que no sea sionista tiene esos mismos problemas que estás mencionando?
O sea, ¿es un No, yo problema de relación con Israel o es un problema de judíos nada más? No, no es un problema con relación a Israel, porque hay antisemitismo y hay anti-Israel, o sea, antisionismo, pero en general lo que Chavos estaba diciendo de la conexión que él ha tenido con los otros de su mismo nivel de tercer año, cuarto año de la universidad, es que esto viene de antes, esto viene de los maestros, esto viene de una educación, inclusive desde las preparatorias aquí, en donde prácticamente han estado casi hasta indoctrinados. Entonces, no es un problema de la universidad. El problema de la universidad del antisemitismo siempre va a existir y ha existido y probablemente va a existir porque es una forma de pensamiento. Lo que estamos tratando de combatir ahorita es que hay una consecuencia. Si él daba el ejemplo de si ahorita yo llego a Illinois, a Chicago, y estoy en el camión y soy una persona de color y me mandan para atrás, obviamente la persona que atacó se va para la cárcel. Esa es la consecuencia porque hay leyes y las leyes se tienen que acatar. El problema es que para otras minorías aquí en Estados Unidos, ese tipo de cosas y ataques se están, hay una regulación y se están dando consecuencias, pero para lo que está pasando en este momento con el antisemitismo, no. La De gente acuerdo a está muy... Bnei Brit está en Europa también, ¿verdad? Neighbrit, estamos en 65 diferentes países. Sí, estamos en Europa. ¿Este problema es un problema internacional o es un problema estadounidense? No, es un problema internacional, definitivamente. Aquí lo estamos sintiendo porque obviamente después de octubre 7 explotó todo, pero también, como dice Chavos, como el problema de antisemitismo en general ha estado siempre alrededor. Hay que tener cuidado y hay que saber qué decir, qué no decir, cómo confrontar, cómo no confrontar. Y lo que nosotros queremos hacer es que los niños que los muchachos estén de alguna forma preparados a que sepan que a lo mejor se lo van a encontrar y que no lleguen Eh, completamente ciegos a esto. no sé si tengas alguna relación con ellos, pero yo te sugiero que te conectes con una organización que se llama Scholars for Peace in the Middle East, que ¿Ok? son los maestros. Tienes que ser maestro con tenure en la universidad para pertenecer a SPME, Scholars for Peace in the Middle East. Deben de estar en línea con, me estoy tratando de buscar cuál es el website, mientras si quieres, Isaac, yo busco el website de SPME y y te lo paso porque a lo mejor es una organización con la que puedes estar. Sí, es spme.org, Scholars Ahí for voy. Peace in the Middle East. Y vas a encontrar elementos, apoyos, uniones, cercanías que les puede ayudar tanto en las buenas universidades como en las malas universidades. No solo porque una cosa, bueno, yo pienso que lo que deberían de aprender los que entran a la universidad es a defenderse, como personas primero, como judíos Exacto. segundo, y último, y los que no son sionistas, que en Estados Unidos la inmensa mayoría de la juventud no es sionista, aprender también a cuestionarse y a saber qué es correcto y qué es incorrecto en lo que está pasando en Israel en ambos lados, para poder ser por lo menos la gente objetiva que puede juzgar y participar y hacer los eventos, sobre todo hoy, que las elecciones van a afectar dramáticamente el problema que estás mencionando. Definitivo. Yo estoy muy contenta porque el esfuerzo que se está haciendo aquí en South Florida, como había mencionado yo, con Loving Moms, con Maguen, con Fesela, con algunas de las organizaciones y los templos, las sinagogas, todas las semanas tenemos presentaciones. Loving Moms y Maguen están haciendo con Maccabi Tzair en los JCCs una serie de speakers cada mes
los están trayendo a los jóvenes, están trayendo a los adultos para tener esa educación y saber cómo y qué es lo que está pasando. Y yo creo que es muy importante y estoy Entonces, muy contenta por eso. si alguien que nos está escuchando está en la situación en que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos o lo que sea, están por entrar a una universidad o están dentro de una universidad y quieren participar de lo que tú haces, ¿cómo se conectan contigo o cómo se conectan a Bnei Brit? Se pueden conectar directamente conmigo. Tenemos info South Florida @gmail.com y con muchísimo gusto los podemos ayudar. Perdón, ¿podrías repetirlo? Info South Florida Ok, @gmail.com. Y a mi teléfono voy a dar mi teléfono 786-255-3491. Y si se meten en cualquier momento, se pueden meter a buscar en Instagram, Bnei International, Loving Moms United, Magen, Fesela, cualquiera, si se meten en Instagram y nos mandan un mensajito, ahí estamos para ayudarlos y lo que necesiten. Inclusive si tienen alguna idea de cosas que podemos traerles a los jóvenes, estamos abiertos a cualquier idea que tengamos en la mesa. en la memoria del programa vamos a dejar todos tus datos de contacto por si alguien quiere localizarte o contactarte. Gracias, muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Isaac. Gina, yo tengo una pregunta en eso, porque hablas de no entren o sea, busquen una universidad donde el ambiente sea favorable. Yo platiqué con dos personas de universidades que estuvieron, donde hubo campamentos y todo, y eran tan grandes las universidades, o son tan grandes, que en un lado me dijeron, nosotros ni nos enteramos casi, ni nos afectó gente de la comunidad, que estaban por un lado, por el otro. Y además entrar en ese de, no voy a entrar en esta universidad, aunque sea muy buena, porque me da, no quiero decir miedo, porque es, no me voy a sentir a gusto, pues tampoco no sé, el evitarlo, no sé si sea la mejor solución o no. ¿Tú qué pensaron? ¿Qué les dijo Chavos? O sea, ¿qué sucedió con todo esto? Porque tampoco fue que sea toda la universidad y la gente se imaginó, como sucedió acá en México también y en otros lados del mundo, que era toda la universidad y todo mundo y eran en algunos lados celulitas en un espacio ahí esa. Mira, Isaac, te voy a contar el caso de mi hija Dayan en Johns Hopkins, ¿ok? Y el caso de aquí de UM o de Universidad de Miami o de UF, Universidad de Florida. Hay campamentos, a Dayan no le afectó absolutamente nada, pero sí estaba aware de que tenían que tener cuidado. Y algunos de los niños se quitaron la kipá porque no querían tener enfrentamientos. Y si ponían y pusieron varios letreros de los hostages y no pasó nada, no los quitaron. Y fue un encampment de 2 semanas y el dean de la escuela de la universidad en Johns Hopkins les dijo, hasta aquí, ustedes se tienen que ir antes de las graduaciones, no vamos a dejar que haya este tipo de demostraciones. En la graduación no hay permitido meter ninguna bandera de ningún lado, no hay permitido hacer ninguna demostración y en el momento en el que hagan algo por el estilo, están expulsados. Y prácticamente los apacaron. Lo que dice Chavos es que él como judío, él estaba en una posición muy interesante porque estaba en la carrera de divinidad y se metió a la carrera de divinidad para aprender sobre otras religiones y para exponerse a toda esa información. Y sintió que el ataque era muy directo. Él no se quitó la kipá, él no se quitó los tzitzim, él es religioso. Nos comentó que en algún momento dijo, ¿sabes qué? Si estoy hablando de antisemitismo y estoy hablando que esto no es correcto, voy a ir al campamento y me voy a presentar, porque yo tengo mi derecho como judío a caminar por la universidad sin que nadie me ataque.
y dijo que la experiencia fue terrible, que él no sabía en dónde se estaba metiendo porque los ataques eran muy personales. Obviamente, si estás en la universidad y no lo confrontas, pues no confrontas. Pero también nos contó que hubo una persona que escupieron por haber tenido la kipa puesta y que hubo a otra persona que la golpearon sin deberla ni tenerla. Entonces, nosotros sabemos que el antisemitismo está, Isaac. Simplemente es saber en dónde estás y cómo protegerte. Y nosotros tenemos que proteger a nuestros niños, que sepan en dónde están, que tengan su identidad judía, que la defiendan, pero no por eso los tenemos que poner en harm rape. No queremos que los ataquen tampoco. Mi opinión personal, muy personal, yo no digo que no vayan a estas universidades o que sí vayan a estas universidades, sino que los niños escojan una universidad en donde se van a sentir bien. Si ya estás metiéndote en una universidad en donde estás pagando, en donde quieres tu educación, no quieres que todos estos asuntos te desvíen. Tuvimos una muchacha que de hecho se tuvo que salir, también está con nosotros con Daybreed, se llama Jamie Sharabani, y ella estaba en American College durante sus primeros 2 años de college. La presencia judía era muy poquita, pero cada vez que ella quería hacer algo, siempre le estuvieron tapando y tapando y tapando. Inclusive sus maestros, que eran judíos, le dijeron, mira, yo te voy a apoyar, pero no quiero que pongas mi nombre, porque no quiero que sea visual, que lo vean. Y a final de 2 años decidió que se tenía que cambiar de la universidad porque estaba sintiéndose que era atacada y se cambió para UM. Ella solita, sin que nadie le dijera absolutamente nada. Y está ahorita ya en el senior year, en el último año de college, está muy contenta aquí en UM. Pero a todos nos toca, simplemente hay que prepararlos, saber que hay algo ahí y que tienen que estar pendientes de cómo reaccionar, qué decir, y que estén orgullosos de su herencia judía y que no se escondan, que no se escondan. Muy Oye, bien, espero que tengas una respuesta interesante. Bueno, obviamente la estás teniendo, pero que tengas una respuesta interesante de todos los jóvenes que hoy no están participando en Bnei Brit, que no conocen la existencia de Bnei Brit, y que enriquezcan un poco esa organización y esa organización los enriquezca mucho a ellos. Sí, la organización es una de las organizaciones más antiguas en el mundo judío. Es una de las pocas que son primariamente interesadas en los valores del judaísmo y no están centradas necesariamente únicamente en los valores del gobierno israelí. Y eso les permite ser más objetivos, ser más cuestionadores y poder recibir a más gente de la que pueden recibir en otros lados. Ya les dijimos a todos, Bnei Brit, el website general de Bnei Brit es Bnei Brit y les escribe Y te BNAIBRITH.org. Búsquenlo, participen. Ya ven que pueden hacerlo también en español, no solo es en inglés, también es en francés, está en todo el mundo ya Bnei Brit y es muy activa y les va a dar acceso y foco a muchas otras actividades. Ojalá pudieras juntarnos, no sé si lo tengan ustedes o no, una lista de las universidades por grado de, voy a decir, bueno, sí, voy a llamarlo por grado de antisemitismo, pero de presión antisemita a estudiantes judíos, eh, De donde hecho, pudiéramos estuvo tener interesante. las, sí, Chavos, de hecho, lo comentó, que hay una organización que precisamente checa todos los puntos para lo que son uh, derechos humanos y cómo los niveles de cómo tratan con una serie, no sé, de 10, 15, 20 puntos a las minorías y que de 148 universidades, Harvard quedó en las 148. Yo les prometo que voy a buscar esa lista y se las voy a mandar para que la puedan publicar. muchas gracias. Y dime una cosa, cuando tú hablas de derechos humanos, ¿alguien también discute los derechos humanos de los palestinos?
100%. 100%. De hecho, nosotros creemos que la gente tiene, ellos tienen que tener la libertad, tuvieron la libertad hace unos años de decidir qué era lo que querían en Gaza, y a final de cuentas ellos fueron los que decidieron que querían a Hamas como sus líderes, pero también sabemos y estamos conscientes que hubieron muchas muertes y hay muchas muertes que no deberían de estar pasando. Y no, definitivamente, derechos humanos son derechos humanos across the border, no nada más para nosotros. Inclusive, cada cosa que nosotros hacemos en B'nai B'rith no es nada más para la comunidad judía, sino para la comunidad en general. Si tenemos desastres, son desastres aquí, en Haití, en China, en donde vamos y ayudamos. No nada más es para la comunidad. Y identidad judía específicamente, queremos que las otras comunidades, todo lo que la gente que no son judíos, aprendan del judaísmo, sepan qué somos, quiénes somos, por qué estamos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, para que entiendan un poquito mejor de dónde venimos. Y si no nos quieren querer, pues que no nos quieran, ¿verdad? Pero que lo hagan con Exacto. conocimiento, pues de... Oye, Así Daniel, es. cosas importantes muy pronto para que lo tengan. Estamos viendo, ya veremos con Gina y con Dan y con otros, para que tengan un sitio más dedicado, mejor, porque hay que informar todo esto y ya estarlo haciendo, entonces necesitan tener un mejor sitio para toda esta parte, entonces ya lo estaremos viendo con ellos. Con la B'nai B'rith también trabaja mucho hoy de la mano para promover todo lo que sucedió en el Holocausto y en especial también promover cosas como lo que hizo Bulgaria, donde salvó a gran parte de su población, si no es que toda, y nos tocó estar con ellos en la conmemoración de los 80 años. O sea, es algo importante que también hay que estar trabajando, recordando, porque parece que todo se centró en el 7 de octubre, pero todo lo demás. Y justamente además, Daniel, hablando de eso, del holocausto, de todo esto, vamos a tener con The Voice of the Silence un programa, Daniel, esta semana. No sé si lo tengas tú a la mano o quieres que yo lo diga o algo, pero para los que quieran este domingo, ¿sí? Vamos a tener un programa con Samantha de los que ya estamos acostumbrados con The Voice of the Silence. El título es, espérenme un segundito, es para leérselos más fácil y darles toda la información correcta. Va a ser con Verónica Schwebel y con Mario Sinay, hablando de la Kristallnacht. Bueno, es por el aniversario de la Kristallnacht y de Austria, y con Austria, y la historia de Austria que no fue contada. Verónica es hija de sobrevivientes de Austria, de Pedro, que estuvo en alguna vez, además, curiosamente, en la casa de mi mamá viviendo. Entonces, va a estar hablando de este tema este domingo 3 de noviembre a la 1 por Zoom. Pueden buscar toda la información en Diario Judío de este evento, que va a estar muy interesante esta plática sobre todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, en especial en Austria. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues voy a pasar a efemérides. Eh, Queda pendiente Gina que nos prometió que que nos prometió la lista de universidades y la Sí. estaremos recordando, aún si no nos la manda, estaremos recordando en su ausencia, diremos, a ver, Isaac, ¿recibiste la lista de universidades de Gina, de B'nai B'rith, o nos quedó mal? Oye, alguien nos puso en No, el que no, chat. sin presión, pero aquí estamos sentados esperando y, Sí. y agradeciendo tu participación. Es muy Daniel, interesante conocer todo lo que haces, igual como lo que hace Jacobo, andan trabajando en las mismas áreas, sí, Isaac. oye, Daniel, también hay que comentar que también trabajamos muy de cerca nosotros con la Anti-Defamation League, con la ADL, y nos dice por aquí Claudia en el chat que hay varios reportes disponibles, uno donde además muestran el tamaño de la población judía por universidades. Ya le pedimos a ver qué información tenemos, ¿no? Y lo debemos de buscar. Y es una información que Sí, sacó justamente ADL, la debemos de tener publicada también en Diario Judío también. La deberíamos de Hace un tiempo. invitar al programa porque la ADL es una de las principales organizaciones eh, de la comunidad judía en general y de las comunidades judías en general. Bueno, en particular en Estados Unidos, obviamente, pero que debería de tener presencia en muchos otros lugares porque sus acciones son muy bien manejadas.
Es Dime, muy Gina. interesante porque la B'nai B'rith actually fue la que fundó la Anti-Defamation League. Luego ya ellos independizaron, pero nosotros somos los fundadores de la Anti-Defamation League. Y actually en el chat está Claudia Tabachnik, que es la representante de Loving Moms, y ella fue uno de nuestros contactos para que pudiéramos hacer esto en el JCC para Maccabi. Y tenemos a Tomás, que es el representante de Maguen, y nos deja ahí su website para que aprendamos más. Está excelente ese programa que tiene. Ya luego te pongo de acuerdo con él para que lo puedan hacer, porque a lo mejor hasta en México se puede hacer. Me encantaría. Sí. Y si podemos ayudar en algo digitalmente, pues aquí estamos a sus órdenes. Eh, Gracias, Gina, gracias por acompañarnos. No sé dónde quedó Jacobo, me dicen que se Se le le acabó acabó la la pila pila. a Jacobo de su computadora, por eso quería De su empezar antes. computadora. Qué bueno, ok. Yo creí que a él se le había acabado la pila, pero si No, solo él fue de su viene con muchas computadora. ganas a hacer varias cosas interesantes en FEMEG. Curiosamente, Daniel, hay que comentarlo. Normalmente en todas las instituciones judías, o en muchos lados, no nada más judías, el grupo que va dirigiendo normalmente son los mismos. Y sale el presidente y entra alguien de su mismo grupo y entra y se quedan los mismos. En esta vez la planilla que presenta Jacobo, que además es probable que quede de presidente porque no se ven muchas opciones más, y además porque trae un muy buen equipo de trabajo, trae a mucha gente nueva, lo cual es bueno porque va a traer una nueva visión, nuevas ideas, y no vienen, aunque no quiero decir que los anteriores estén viciados, pero cuando llevas en un proceso mucho tiempo, ya entras a un sistema y esto puede Te voy a romper sugerir nuevas algo. cosas. Te voy a sugerir que igual como tenemos una sección con el Centro de Información, tengamos una sección o semanal o mensual. Mensual yo creo que sería más que suficiente, una sesión mensual tanto con Jacobo y otra que organices, si a Gina le interesa, tener una sección mensual fija con Bnei Brit para que nos pongan al corriente de lo que están haciendo, de lo que está pasando, de lo que hace su organización, para que la gente los conozca más. Si a ellos les interesa, sería interesante poder tenerlos de manera fija dentro del programa para que expongan sus posiciones. ¿Y qué te parece si ahora pasamos un poco para terminar a las efemérides, efemérides que van mucho con los temas que tocamos hoy? Porque el 26 de octubre se firmó la paz entre Israel y Jordania, y para quienes dicen que los tratados de paz no sirven, déjenme informarles que ha servido magníficamente el tratado de paz de Israel con Jordania. También esta semana Begin y Anwar el-Sadat recibieron el Premio Nobel de la Paz por otro tratado que sí funcionó, le costó la vida a uno de ellos, pero funcionó el tratado como tal. También esta semana la Iglesia Católica publicó la Declaración Notre State, que exime a los judíos de la muerte de Jesús. Digo, para no haber tenido nada que ver, que bueno, que ya por lo menos en 1965 la Iglesia Católica por lo menos terminó con el tema o le puso un estate aquí a ese tema. También falleció Shlomo Goren, que fue el primer gran rabino de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, Fue la crisis del Canal de Suez. Martín Lutero, por cierto, hablando de la Iglesia Católica, publicó en esta semana sus 95 tesis iniciando la Reforma Protestante que resultó en la masacre de cientos de comunidades judías en Europa por la emoción que los protestantes tenían de querer ayudar a todo mundo a convertirse al protestantismo, so pena de muerte, las guerras entre protestantes, católicos. Esta semana empezó ese pleito interno que afectó dramáticamente a todo el mundo occidental. Eh, si lo quieren conocer en más detalle, tienen que leer a Heinrich Gretz y a Dubnov. Heinrich Gretz nació esta semana en 1817, Heinrich Gretz, y también pueden leer a Simon Dubnov para entender qué es lo que está pasando. Una cosa más interesante, tan interesante en este aspecto, es que esta semana también se publicó una novela en Austria. Novela, estamos hablando de los judíos de Austria con
vamos con el programa especial que tenemos. Bueno, esta semana, el 30 de octubre, el señor Theodor Herzl publicó una novela llamada El Estado Judío. Nada que ver en realidad en ese momento con Israel. Él todo lo que decía tras presenciar la situación del capitán Dreyfus en Francia, y que todo el mundo, que choqueó al mundo occidental, porque el mundo occidental creyó, imagínense ustedes, en 1900 creyó que estaba ya por encima del antisemitismo religioso, quiere decir, promovido por las iglesias católica o protestante, y el affair Dreyfus señaló que no, que el mundo liberal y democrático que se estaba forjando en Europa no era exento, no estaba exento de este antisemitismo o de usar a los judíos como, como víctimas de los problemas o como, no es cierto, como escape nada más, como escape para poder hacer otras cosas en el camino. Y ahorita que el mismo populismo está renaciendo con fuerza veraz en todo el mundo, es un buen momento para conocer todo esto. Entonces, si quiere conocer sobre la memoria la reforma protestante y los saberes del Estado judío, lean lo que Herzl no vio. Herzl nunca se imaginó que al crear el Estado judío, lo que se iba a crear era una concentración que atrajera casi magnéticamente la enemistad de los dos vecinos, o que íbamos a olvidar cómo se trabaja en el judaísmo para crear consenso en vez de enfrentamiento. En fin, eh, y quería yo hablar sobre las elecciones en Estados Unidos, pero ya no tenemos tiempo. Y quería yo tener un pequeño diálogo, hablar un poco del no diálogo que hay entre trompistas y no trompistas. O sea, la imposibilidad que hay de hablar de los dos grupos, que un grupo no quiere definitivamente, no puede escuchar al otro ni entender lo que el otro está diciendo, ni entender por qué el otro no quiere uno al otro. En fin, realmente es un rompimiento con una profundidad que no había yo visto nunca. Y sí, que se está dando exactamente igual en múltiples países del mundo. Pero bueno, en 3 días van a ser las elecciones. Vamos a saber quién ganó. Bueno, vamos a saber quién dicen que ganó, porque seguramente los trompistas, ya me declaré, pues los trompistas van a decir que no importa, si no ganaron ellos, es imposible que las elecciones sean honestas. La única posibilidad de honestidad en las elecciones es que ellos ganen. Y un evangelista me dijo, y ya sé que ya no iba a hablar con todo eso, pero un evangelista me dijo, Dios eligió a Trump para dirigir al país, lo cual quiere decir que si Trump pierde las elecciones es un fraude, porque si Dios las escogió, es obvio que tiene que ganar. Así es que prepárense, en unos días van a ser las elecciones y va a empezar el pleito legal y no legal por instaurar a Trump como presidente, gane o no gane. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si gana, pues obviamente tiene todo el derecho para ser instaurado como presidente, y si no gana, va a hacer todo lo posible por estar ahí. En fin, para terminar el programa, les quiero recomendar que visiten diariojudío.com, donde van a poder leer sobre las 9 canciones de Halloween escritas por judíos. Y también les recomiendo que lean a Maurice Sendak. Maurice Sendak es el autor de The Wild Things, entre otros muchos libros para niños. Pero lo que ustedes no saben es que The Wild Things en realidad es Die Wilde Hayes. Así es, él viene de una casa yiddish, obviamente. Escribió el libro Die Wilde Hayes y lo tradujo a The Wild Things para que los niños lo leyeran y entendieran cuáles son las Wilde Hayes. Cualquier niño que vivió en una casa en yiddish sabe lo que significa Die Wilde Hayes, los animales salvajes, pero no son los animales salvajes, son los niños. Die Wilde Hayes es cuando un niño se comportaba medio mal. Dicen, ay, una Wilde Hayes este niño, como un concepto de chutzpe y un concepto de energía y un concepto de crítica, una mezcla muy particular. De Wilde Hayes no significa nada más los animales salvajes, significa los niños con mucho énfasis en lo que hacen.
Les recomiendo que lean de esos dos temas en Diario Judío. Sí, Isaac. Nada más decir, Gina ya nos mandó, ya lo tenemos, el reporte de universidades de parte de ADL. ¿Tienes el email de Gina, por favor? Sí, ya se lo estamos pasando a Judith, todo, y lo vamos a tener todo acá. No tenemos su email, pero tenemos sus datos y Gina nos pasará ahorita su email también para que lo tengamos. Perfecto. Entonces, ya Tenemos saben, WhatsApp, si tenemos están todos. buscando información, si están buscando participación, si están buscando organizaciones o cuestionamientos a lo que está pasando, el lugar es este, Judaísmo Hoy, y su publicación Diario Judío que sale todos los días. Si usted no está suscrito, suscríbase a Diario Judío. Si usted ya está suscrito, dígale a sus amigos que se suscriban y que se suscriban también a este programa y participen con sus cuestionamientos. Solo para terminar, quiero recordar que esta semana es el nacimiento, se recuerda el nacimiento de Sholem Asch. Para quienes no saben, Sholem Asch es un autor yiddish, pero también es un autor, fue el primer autor en el mundo que escribió sobre, que puso en sus obras de teatro, puso una lesbiana ante el público eh, y que cuestionó a Dios en sus obras y bueno, hizo muchas cosas. Fue realmente un parteaguas literario, Sholem Asch. Él tiene muchísimos temas, libros traducidos. Si usted no lee Yiddish, léalo en las traducciones de Sholem Asch. Si usted sí lee Yiddish, perfecto, lea el original, que siempre va a ser mejor que cualquier traducción. Y note cómo esta semana es una semana siempre de confrontación de paz y confrontación en el cercano Oriente. Interesante cómo se da todo en una semana, ¿verdad? En fin, les agradezco su participación en este programa. Recuerden que pueden y deben cuestionar todo lo que decimos y agregar su información que tengan adicional. La próxima semana ya tenemos la lista de universidades, ¿verdad, Isaac? Ya tenemos una lista de universidades que ya nos mandó Gina. Y ya la Muy bien, teníamos en Diario Judío, ya la pueden buscar también. la vamos a publicar en Diario Judío donde la van a poder checar ya, ahorita, al ratito, en un ratito ya van a poder checar la lista de universidades de la Bnei Brit en Diario Judío y vamos a hablar sobre ella, sobre este tema la próxima semana. Muchas gracias por su participación. Espero que se hayan divertido mucho en Halloween y dejo la pregunta puesta, ¿quién inventó Halloween? ¿Quién inventó eso de ir a pedir dulces? ¿Por qué lo hacemos? Si alguien tiene la respuesta, por favor. Yo ya la googleé, por cierto, pero las respuestas no me gustaron. Así que si alguien sabe algo al respecto y me puede explicar cómo pasamos de Halloween, de los muertos y los fantasmas, a lo que es hoy Halloween, avíseme. Y por otro lado, qué bueno que estamos así, porque en Polonia la semana pasada encontraron un cementerio, y no estoy bromeando, un cementerio todavía utilizado en los años 1800, 1900, un cementerio de vampiros. ¿Sí oyó usted bien? Un cementerio donde los cadáveres tienen cadenas y artefactos para matarlos porque eran vampiros, de acuerdo a la creencia de los polacos hace 100 años. Así que si tenemos que ir a ese tipo de celebración o al Halloween de hoy, pues obviamente preferimos el Halloween de hoy. La próxima semana estaremos aquí con Kristallnacht y con muchos otros temas que espero sean de su interés. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Isaac, gracias, Judith, gracias a todos los que participan, gracias por sus cuestionamientos y gracias a nuestros invitados por usar nuestra plataforma para presentarse y exponer a qué se dedican y enriquecer su participación. Muchas gracias.